El nuevo guardián del cementerio apenas llevaba 3 noches trabajando cuando comenzó a escuchar los golpes. No eran ruidos del viento, ni animales, eran golpes claros, como si alguien estuviera tocando desde debajo de la tierra. Toc, 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 siempre a la misma hora, 3 de la madrugada. El hombre se llamaba Mateo. Había aceptado el trabajo porque necesitaba dinero con urgencia. El puesto se lo ofreció un señor muy extraño, un hombre elegante, de traje oscuro, que apareció una tarde en el cementerio cuando Mateo estaba preguntando por trabajo. «Necesitamos a alguien que cuide el lugar por las noches», le dijo. «¿Y usted quién es?», preguntó Mateo. El hombre solo sonrió. «El dueño de este lugar». Mateo no preguntó más. El salario era bueno y el trabajo parecía sencillo. Solo vigilar. Pero la primera noche ya había escuchado los golpes. Pensó que eran ramas. La segunda noche volvieron a escucharse, esta vez más claros. Toc, 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 como si alguien pidiera salir. Mateo se convenció de que era su imaginación. Hasta la tercera noche. El reloj marcaba las 2:59. El cementerio estaba completamente oscuro. La neblina cubría las tumbas. Entonces, toc, toc, toc. Esta vez sonaron más fuertes. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los golpes venían de una zona específica del cementerio, del fondo, donde estaban las tumbas más antiguas. Mateo tomó su linterna. Debe ser algún animal, pero mientras caminaba entre las lápidas, los golpes continuaban. Toc, 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 como si alguien estuviera golpeando la tapa de un ataúd. Mateo llegó frente a una tumba, y en ese momento los golpes se detuvieron. El silencio fue absoluto. Mateo alumbró la lápida, pero no alcanzó a leer el nombre, porque justo entonces los golpes volvieron. Debajo de sus pies, Mateo dio un salto hacia atrás. ¡Toc! 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 Esta vez no había duda. Los golpes venían desde dentro de esa tumba. Mateo respiraba cada vez más rápido. No, esto no puede ser. Pero entonces recordó algo. El señor que lo había contratado le había dicho algo extraño al despedirse. No importa lo que escuches por la noche, solo recuerda que algunos aún no se resignan a quedarse donde están. Mateo tragó saliva. Miró la lápida otra vez. Y bueno, con manos temblorosas, limpió el polvo con la manga. La linterna iluminó el nombre, y en ese instante su corazón se detuvo, porque el nombre en la lápida decía Don Ernesto Valdivia. Mateo se quedó helado. Ese nombre lo conocía. Era exactamente el nombre del hombre que lo había contratado para trabajar como guardián. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Esto no puede ser. Miró la fecha grabada en la piedra. El año indicaba algo imposible. Don Ernesto Valdivia había partido de este mundo hace más de 100 años. El silencio volvió a cubrir el cementerio. Mateo dio un paso atrás. Y entonces, toc, toc, toc. Los golpes comenzaron otra vez. Pero esta vez no venían de la tumba, venían justo detrás de él. Mateo giró lentamente y vio una silueta de pie entre la neblina. Un hombre elegante, traje oscuro, sombrero antiguo, el mismo rostro, el mismo que lo había contratado. El hombre sonrió y dijo con voz tranquila: «Veo que ya encontraste mi tumba». Mateo apenas podía respirar. «Usted. El hombre inclinó la cabeza. «No te preocupes. Solo necesitaba a alguien que vigilara el lugar». Mateo señaló la tumba temblando. «Entonces, ¿quién está golpeando ahí abajo?». El hombre miró la lápida unos segundos, y su sonrisa desapareció lentamente. Luego dijo algo que hizo que Mateo sintiera un frío absoluto. «Alguien que no debería salir». En ese instante, los golpes se volvieron desesperados. ¡Toc, toc, toc, toc! La tierra comenzó a vibrar. Mateo retrocedió horrorizado. ¡Algo está intentando salir! El hombre lo miró con calma. «Por eso necesitaba un guardián».
Mateo gritó. ¿Para qué? El hombre dio un paso hacia la tumba. La neblina lo rodeó y respondió con voz grave. Para que cuando alguien empiece a salir, haya alguien más que pueda quedarse en su lugar. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a hundirse. Los golpes cesaron de repente. El cementerio volvió a quedar en silencio. Pero desde esa noche, los vecinos aseguran que en ese cementerio siempre hay dos guardianes. Uno que camina entre las tumbas con una linterna y otro que sigue golpeando desde debajo de la tierra.